Saludos chicos, Isaac aquí de Éxito Electrónico y hoy voy a grabar mi primer video. Mucha gente me había pedido sacar contenido en este formato y vamos a hablar específicamente de las preguntas frecuentes que me hacen freelancers primerizos, personas que están comenzando su carrera freelance y siempre hay muchas dudas al respecto. Al final voy a dejar un pequeño link debajo a una pequeña encuesta para ver, medir si te gusta este formato y también si te quedan preguntas, yo puedo actualizar el post. Voy a incluir un artículo de estas mismas preguntas y aunque no puedo actualizar el video, voy a actualizar el artículo con preguntas adicionales si te quedan. Entonces arrancamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál debería ser mi primer paso? Y yo he incluido aquí 5 pasos que suelen ser los que yo recomiendo. El primero es definir tu oferta. Y esto a otras personas le llaman profesión, especialidad. Y en esta etapa tú sueles necesitar, dependiendo de las habilidades que tú ya tengas, puedes necesitar, digamos, adquirir algún programa o aprender una habilidad en específico que tú quieras ofrecer, sea redacción, diseño, hay un montón realmente. Pero esencialmente el primer paso es definir qué tú vas a ofrecer y en caso de que no tengas esa habilidad bien fortalecida, por decirlo así, la aprendas y la fortalezcas. El segundo paso que yo recomiendo es definir tu audiencia, tu público objetivo. Esto es algo que muchas personas que como que se quedan estancadas en esta parte, pero no debería ser así, porque realmente es una de las cosas que tú más rápido puedes hacer, pero sí requiere un poquito de conocimiento del mercado de tu profesión. Tienes que saber más o menos qué tipo de negocios utilizan tus servicios, qué tipo de negocios pagan mejor, qué tipo de negocios lo valoran más. Luego, esencialmente, definir qué canal de comunicación o canal de marketing tú vas a usar para atraer a esa audiencia o para comunicarte con esa audiencia. La que yo suelo recomendar para las personas que están comenzando es simplemente un correo directo a esas personas. Pero hay un montón de formas en las que tú puedes atraer clientes. Por ejemplo, pudiera ser con un blog propio. Por ejemplo, si tú eres redactor, quizás teniendo un blog te conviene porque así mismo los clientes ven tu trabajo como tal. También conozco una persona llamada Nicolás que me escribe frecuentemente que es un locutor y va a comenzar también un podcast relacionado con el tema. Así que realmente hay muchísimas formas. También sé de muchas personas que usan las redes sociales. Hay muchísimas comunidades en Facebook, en LinkedIn, donde se reúnen grupos de cierto nicho. Por eso siempre digo que es bueno seleccionar un nicho, porque desde que tú seleccionas el nicho ya tú sabes directamente a dónde ir para encontrar tus clientes. Y dentro de esos grupos tú puedes ya sea agregar directamente a esas personas y escribirle directo, comenzar una conversación, o también publicar contenido dentro de sus grupos para, digamos, llamar la atención de ellos y quizás que ellos te escriban. El siguiente paso es saber tu precio, por lo menos el precio al que tú vas a comenzar, y simplemente comenzar a contactar personas para tener reuniones, tener conversaciones y comenzar a cerrar contratos. Y ya ese sería el último paso, cerrar tu primer contrato, y una vez que tú cierres tu primer contrato es simplemente repetir ese proceso. Tenemos la segunda pregunta, ¿qué tipo de trabajos freelance se pueden ofrecer y cuál paga más? En cuanto a tipo de trabajo freelance, como mencioné ahorita, hay un montón. Desde diseño, locución, redacción, marketing, desarrollo. eh, hay cuestiones de administración, por ejemplo, también contabilidad. Esencialmente, muchísimas de las profesiones que existen en vida real también existen. Tú lo puedes hacer como freelance de forma online. Hay muchas personas que como piensan que porque es online como que algo completamente diferente, pero realmente no tiene por qué ser así. Y en cuanto a las que pagan más, realmente es una pregunta que es difícil de responder porque va a depender muchísimo del nicho en el que estás. Eh,
pero como una regla que pudiera servirte de algo, suele ser más rentable ser parte de... Deja ver cómo te explico esto. Mientras más cerca tú estés de la venta, es más probable que tu cliente lo valore más. Por ejemplo, si tú fueras un vendedor freelance o las personas que hacen marketing suelen cobrar bien por ello porque, bueno, ellos directamente ayudan a un negocio a tener más ventas, mientras que quizás si tú te dedicases a cuestiones como servicio al cliente, asistencia virtual, no es que no sean rentables, sí pueden serlo, pero en general pagan menos, en general. Creo que eso quizás te pueda dar una idea, pero realmente no hay una profesión que yo te diga, mira, esta es la profesión que paga más. Todas pagan, en todas hay personas que ganan bien y hay personas que ganan mal. Así que realmente depende de ti, de las fortalezas que tú tengas y de la profesión que tú decidas emprender. ¿Qué tipo de audiencia, mercado o nicho puedo servir y cuál es el más rentable? De nuevo, otra pregunta que es difícil de responder, pero depende mucho de tu profesión. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo es que sea un nicho que te guste personalmente, que tú disfrutes. Por ejemplo, no sé si te gusta temas de salud, tú quisieras decidir ya sea diseñar para ese nicho, escribir para ese nicho, hacer marketing para ese nicho. Eso es una de las cosas que yo recomiendo. Y otra que sea un nicho que valore tu trabajo y que esté en un mercado que no esté muriendo. Por ejemplo, yo cuando decidí enfocarme en empresas de software, es evidente que es un mercado que va en una trayectoria positiva. O sea, cada vez hay más empresas de software saliendo al mercado. O sea, ten eso en cuenta también, que no sea como un mercado, ¿qué te digo? No sabría ponerte un ejemplo ahora mismo, pero que no sea como un mercado que esté muriendo. ¿Verdad? Tú no vas a... Bueno, no se me ocurre un ejemplo ahora mismo, pero espero que eso esté un poquito claro, que sea un mercado que esté constantemente creciendo. Es una de las cosas que recomiendo. Otra pregunta, ¿realmente se necesita un sitio web? Bueno, si llevas un tiempo siguiéndome, tú sabes que es uno de los pasos que yo recomiendo en el momento de ya cuando tú tengas tu oferta definida, tu nicho definido, tú creas un sitio web donde tú esencialmente te presentes como tu hoja de presentación. Y hay muchas preguntas que si realmente es necesario. En teoría no es obligatorio, o sea, tú puedes conseguir clientes realmente directamente en plataformas freelance, hay muchas personas que las utilizan, directamente en las redes sociales, es posible, pero yo personalmente recomiendo fuertemente un sitio web, eh, porque realmente es como tu currículum, si lo quieres ver así, es tu hoja de presentación, donde tú puedes tener, digamos, los clientes con los que tú has trabajado, tus servicios, quizá incluso tus tarifas, si decides mostrarlas al público. Y esencialmente es como tu local, en tu local online, si quieres verlo así. La otra pregunta es, ¿qué herramientas recomiendas para un sitio web? Yo tengo un artículo sobre eso. Yo personalmente uso Bluehost, que es como una de los alojamientos más... Bueno, ok, déjame clarificar aquí. Para hacer un sitio web tú necesitas un alojamiento y un dominio. El alojamiento que recomiendo generalmente es Bluehost y es el que yo utilizo. También recomiendo SiteGround porque ellos tienen soporte en español y quizás si tú no dominas el inglés por completo necesites soporte en español en caso de que lo necesites. Y como te dije, voy a incluir un artículo donde yo hablo mucho de herramientas freelance y ahí yo hablo de tanto de alojamientos como de dónde comprar tus dominios. Otra de las preguntas, ¿se necesita el inglés? Hay muchas personas que piensan como que los trabajos freelance solo están en inglés únicamente. Y realmente eso evidentemente no es verdad. O sea, hay muchísimos mercados, muchísimos negocios en español que también tú les puedes ofrecer tus servicios. Claro, te estaría mintiendo si no te digo que hay más mercado, hay más negocios, hay más oportunidades si tú sabes inglés, pero definitivamente no es algo obligatorio. Si tú tienes un poquito de experiencia con inglés, yo sí recomiendo que tú quizás
fortalezcas tu inglés, lo repases y si te es posible ofrezcas servicios al mercado inglés. Pero si no, hay muchísimos freelancers que se dedican completamente a servir al mercado español y le va súper bien. Te cuento que ahora mismo yo estoy trabajando, tengo mi primer cliente que es del mercado hispano y para mi sorpresa, ese cliente me ofreció un trabajo a tiempo completo y él simplemente me dijo como que le dijera a qué salario yo estaría dispuesto. Y yo recuerdo que yo le dije $4,000. Y yo en mi mente decía, wow, muy probable que ese tipo de empresa, al ser aquí en Latinoamérica, no. Y al final él me lo ofreció. O sea, yo terminé no aceptándolo porque, como ustedes sabrán, ya después que uno tiene lo suyo y trabaja para uno mismo, es un poquito difícil como entrar a relación de dependencia de nuevo. Pero imagínate tú, o sea, una empresa dispuesta a pagar a $4,000 al mes y era una empresa latinoamericana que servía al mercado latinoamericano. O sea y así mismo conozco muchas personas que le va súper bien, como te decía, y se enfocan únicamente en el mercado español. Otra pregunta, ¿se puede conseguir un ingreso estable? Absolutamente que sí. Hay muchas personas que creen como que esto de ser freelancer es como que nada más para ganarte unos pesitos así de vez en cuando. Como le dicen aquí en mi país, chiripos, ¿verdad? Pero realmente, si tú sabes hacerlo bien, si tú siempre estás constantemente buscando clientes, o si tienes clientes fijos, clientes que te pagan de manera recurrente, evidentemente es súper posible conseguir un ingreso estable. Y además, si tú tienes un buen manejo del dinero, tú manejas tus finanzas de la manera correcta, incluso si tu ingreso fluctúa, porque es normal que fluctúe siendo freelancer, pero incluso si tu ingreso fluctúa, si tú te manejas bien con el dinero, entonces no deberías tener ningún problema en cuanto a esa parte ahí. La otra pregunta es ¿cuánto cobrar? Eso es un tema bien complicado. Yo hace poquito escribí un artículo sobre eso. Pero es que finalmente nadie te puede decir exactamente cuánto cobrar. Una de las cosas que yo recomiendo sí es evaluar cuánto tú quisieras ganar, cuánto necesitas para sobrevivir, para que tú sepas más o menos el rango en el que tú puedes cobrar. Y también entonces, una vez que tú hayas seleccionado tu nicho y tu profesión, analizar un poco la competencia, ver por dónde andan los precios y decidir basado en eso. Pero es muy difícil yo decirte, mira, cobra tanto, porque de nuevo varía con muchísimos factores. Sería una serie de videos nada más cubrir ese tema. Se pudiera hacer hasta un curso completo solamente en establecer precios. La otra es cómo cobrar, cómo hacer que el dinero llegue a mis manos de fuente online. Esa es una pregunta que muchos tienen porque quizás no están acostumbrados a esto del mundo online, no lo conocen y no saben de qué formas pueden los clientes pagar y de qué forma puedes tú recibir el dinero. De las cuatro aquí tengo, de las cuatro fuentes que yo suelo recomendar, o cuatro compañías, es PayPal, 4 métodos de pago: PayPal, Payoneer, TransferWise, y a veces incluso tú puedes hacerlo directamente con tu banco si el cliente te puede hacer una transferencia internacional. En mi experiencia, los clientes suelen preferir PayPal, y yo personalmente con Payoneer tuve unos problemas. Yo personalmente solo uso Payoneer y TransferWise. TransferWise sí te conviene mucho si tú ofreces servicios a algunos de los países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, porque ellos te dan unos datos bancarios locales y el cliente te puede enviar dinero directamente ahí. PayPal lo usa todo el mundo y Payoneer también te envían una tarjeta directamente a tu domicilio, a tu casa, si tú te registras. Pero yo personalmente tuve un problema en el que esa tarjeta duró muchísimo en llegarme y al final yo resuelvo con PayPal y Payoneer. Esos son mis métodos preferidos. En cuanto a ese mismo tema, si de casualidad en tu país no se puede usar PayPal, eso me han inscrito personas diciéndome eso, como en países como Cuba. Hay veces que lo que ellos hacen es que consiguen una persona de confianza, sea un familiar que vive afuera,
o un amigo de confianza, y lo que hacen es que hacen que ellos tengan una cuenta, que el cliente le mande el dinero ahí y luego ellos le mandan el dinero a esa persona. Eso podría ser una opción para ti si PayPal no funciona. Otra cosa es que al momento de tu... hay muchos clientes que simplemente te piden el PayPal y te mandan el dinero. Si tú usas plataformas freelance también, eso simplemente mandan el dinero y de ahí tú lo mandas a tu cuenta PayPal o Payoneer. Pero en caso de que tú trabajes con clientes de forma más directa, sin intermediarios, que es lo que yo recomiendo, es probable que tú necesites facturar. Como mandarle una pequeña factura con el precio, esencialmente una cotización. Y eso tú lo puedes hacer en PayPal directamente. O hay una página que yo utilizo, tú buscas generador de facturas gratuito y te aparece. Entonces simplemente introduces tu nombre, el nombre de la compañía a la que tú estás sirviendo y pones entonces tus precios. Y eso lo envías al cliente para que te envíe el dinero. ¿Necesito actualizar mi currículum? Esa es otra pregunta que me hacen mucho. Y realmente yo, desde que estoy trabajando como freelance, yo más nunca he utilizado un currículum. Más nunca, o sea, yo no he visto un currículum más en mi vida. Y eso es porque realmente yo pienso que lo que es tu sitio web, y en el peor de los casos quizá LinkedIn, hace función de currículum, tú como freelancer, dígase. En LinkedIn y en tu sitio web es donde tú vas a tener agrupado toda tu experiencia, si la tienes, vas a tener lo que son los servicios que te ofreces, etcétera, y esencialmente donde te vas a vender, vas a hablar del conocimiento que tienes y la experiencia, si tienes alguna. ¿Qué tiempo me tomará para conseguir mi primer cliente? Esa es otra pregunta, de nuevo difícil de responder con exactitud, pero esta es mi respuesta. Yo personalmente, a mí me tomó 5 meses conseguir mi primer cliente. Y cuando hablo de conseguir mi primer cliente es cuando lo conseguí, digo, de manera directa. Yo entraba en unas cuantas páginas y hacía unos cuantos dólares, pero un cliente de forma directa ya full fijo, eso fue después de 5 meses. Y ten en cuenta que esos 5 meses fueron tuviendo que aprender desde cero, o sea, aprender una profesión desde cero, reforzarla y hacer todos esos pasos que te mencioné al principio. Yo la verdad procrastiné mucho a hacer las cosas que debería hacer, que era desde el principio definir mis cosas bien y ir directamente al cliente en vez de estar registrándome en muchísimas páginas. Y yo pienso que personalmente, si tú haces lo que tienes que hacer y tienes un plan, en 90 días tú puedes conseguir tu primer cliente, incluso si tú no tienes la habilidad. O sea, en 90 días tú puedes aprender la habilidad, definir tu oferta y conseguir un cliente. Ese es mi punto de vista. Si tú tienes una habilidad, por ejemplo, si ya tú eres un desarrollador, si ya eres un diseñador o tienes experiencia con alguna de las otras profesiones que se pueden ofrecer, es muy probable que en 60 días, si haces lo que tienes que hacer, tú puedes conseguir tu primer cliente. Esa es mi opinión. Otra pregunta que me hacen es que tiene que ver con las cuestiones legales. Yo personalmente no soy un consejero legal, nada por el estilo, pero yo pienso que hay muchas personas que se comienzan a preocupar antes de empezar. O sea, realmente si tú todavía no tienes tu primer cliente, desde mi punto de vista, no tienes por qué preocuparte de si tienes que establecerte como autónomo, si tienes que abrir una entidad legal, si todavía no tienes tu primer cliente. O sea, yo lo que recomiendo es, lleva tu proceso, haz los pasos que mencioné anteriormente, o sea, define tu oferta, define tu audiencia y comienza a buscar clientes. Y luego que tú tengas tu primer cliente y comiences a hacer dinero, entonces preocúpate por esos temas. Esa es mi recomendación. Para la mayoría de los países es algo posible. Como comenzar a trabajar sin siquiera tener un ente legal. Tú puedes trabajar, por ejemplo, en mi caso, como persona física aquí en República Dominicana, pero sí es algo que tú vas a tener que quizás, como dije, después de que consigas tu primer cliente, asegúrate de primero tener el dinero en la mano, porque no tiene sentido comenzar a gastar dinero, recursos y tiempo en asegúrate de tener esa cuestión legal bien definida, sin quizás saber si te vas a dedicar a ser freelance. Y ese es mi punto de vista.
Como digo aquí, si no has hecho ni un peso, creo que preocuparse por eso es un poco adelantarse los hechos. Otra pregunta es la siguiente: ¿cómo me protejo de estafas o clientes que quizás no paguen? Y especialmente esa pregunta surge cuando le digo a la persona que busquen clientes de forma directa, porque cuando se trabaja por plataformas freelance, se supone que ellos te garantizan de cierto modo el dinero. Pero mi recomendación es la siguiente. La primera es que ya que tú vas a hacer a contactar clientes de forma proactiva, generalmente van a ser a empresas en las que ya tú vas a tener confianza. Si tú ves que la empresa quizás no pareciera ser muy confiable el negocio, ya que quizás no te convenga escribirle directamente y contactarlos. La otra es contratos. Yo personalmente no he usado, no es algo que uso mucho. Sí lo uso a veces, por ejemplo, si es la primera vez que trabajo con cliente, pero sí es una buena práctica hacer que el cliente firme un contrato donde simplemente se diga: mira, esto es lo que yo voy a entregar, este es el dinero que tú vas a entregar, y ambos firmen. Y otra, que es la más universal, es que te paguen por adelantado. Esto no necesariamente debe ser un 100%, aunque pudiera serlo, pero sea un 50%, un 30%. Y si el cliente de verdad no está dispuesto a pagar un porcentaje por adelantado, yo no trabajaría con él en lo absoluto realmente, porque es como una bandera roja, como dicen. Y bueno, esencialmente esas son las preguntas. Bueno, algo que también quería agregar aquí es que al momento de tú cobrar por adelantado, es muy probable que sea si tú estás cobrando por proyecto. O sea, si tú vas a cobrar, digamos, a un sitio web por $1000, entonces ahí tú quizás puedes cobrar por adelantado. Si tú vas a cobrar por horas, es un poquito más difícil. Pero conozco de personas que lo que hacen es que le venden un paquete de horas. Dicen, por ejemplo, 10 horas, te voy a cobrar 10 horas por adelantado. Si toma más, entonces luego te facturo lo demás. Si cobra menos, te devuelvo el dinero. Con eso se acaban las preguntas, por lo menos las que tenías por ahora. Si te quedan preguntas, como te dije al comenzar el video, voy a dejar un link debajo para que tú eh, incluyas esas preguntas, y así yo pueda no solo conocer un poco más, porque realmente me ayuda a saber tus preguntas. Hay veces que no sé sobre qué rayos hablar en el blog, así que realmente me ayuda a saber qué preguntas tú tienes, y también para ayudarme a actualizar la publicación. Como dije, va a actualizar el artículo a medida que las personas hagan más preguntas, y con eso te dejo. Como dije, hay un link de abajo para que llenes una encuesta, a ver qué te parecen estos formatos, y también me dejes saber las preguntas que te quedan. Con eso, queda bien. Hasta luego.